Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal? Muy buenos días, esto es Radio INA y estoy aquí en nombre de todo el equipo de Radio INA. Les doy la más cordial bienvenida, mi nombre es Rita Abreu. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Jesús María Serna Moreno y pues qué mejor oportunidad de hablar con un experto sobre la importancia de la difusión bibliográfica sobre el Caribe y sobre el Caribe mismo. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Doctor, ¿le parece bien que antes de hablar de la importancia de la difusión de la bibliografía, de todo lo que se ha escrito sobre el Caribe, nos haga un panorama, nos haga un poco un mapa como abuelo de pájaro de qué es esta región que a veces pues nos volteamos y no la vemos bien o no la conocemos bien? ¿Cómo podemos situarnos en la importancia del Caribe mexicano? Bueno, o del Caribe en general. Sí, el Caribe en general ha sido definido de diversas maneras. A veces se le ha considerado exclusivamente en cuanto a las islas, lo que se conoce como las Antillas, Antillas menores y Antillas mayores, y muchas veces a eso se circunscribe lo que se reconoce como Caribe por algunos estudiosos. Sin embargo, esta es una visión demasiado reduccionista, diría yo, ¿no? En realidad, el Caribe como tal y como región étnica, cultural, como región incluso política, pues se va ampliando conforme vamos viendo todo lo que ha sido la influencia que a través del Mar Caribe se ha generado en las costas que circunscriben este mar y algunas que están adyacentes a él, como es el caso de México, que quizá no se encuentra directamente sobre el Mar Caribe, más que una pequeña partecita cerca de Quintana Roo, sino que pertenece a lo que se conoce como el Golfo de México, pero esas costas del Golfo de México de alguna manera son adyacentes a la influencia del Mar Caribe, porque ahí se establecieron muchas rutas y durante más de 3 siglos se intercambiaron por estos puertos miles y miles de mercaderías de toda índole, tanto mercaderías materiales, por decirlo así, artículos de todo tipo, sobre todo de carácter material, pero también artículos de carácter inmaterial, que se intercambiaron, por supuesto, cultura, arte, música, ideología, etcétera, toda una serie de elementos cosmovisionarios, etcétera, formas de ser, formas de pensar, todo eso se fue estableciendo de tal manera que si uno va a los puertos que estaban vinculados durante todos estos siglos por estas embarcaciones que surcaban estos mares, lo que es el Caribe propiamente dicho, y el Golfo, veremos que se estableció una red que integraba culturalmente a todos estos puertos, de tal manera que uno está en Veracruz, en Campeche, en Mérida, en Chetumal, pero también si está uno en Livingston, que está en Guatemala, si uno se encuentra, por ejemplo, en Portobelo, en Panamá, ¿no? En La Guaira, en Venezuela, o en Cartagena, en Colombia, o La Habana, la vieja Habana, por ejemplo, la Habana Vieja, el viejo San Juan en Puerto Rico, Santo Domingo en la Dominicana, etcétera, uno va incluso Cádiz y Sevilla, y uno va a encontrar un aire cultural muy, muy parecido en la forma de ser de la gente, en la forma de hablar, pero también en la arquitectura. Uno ve estas fortalezas amuralladas que son muy parecidas en unos y otros lados, de tal manera que ahí se va integrando, digamos, una área, una región cultural que ahora se conoce como Circuncaribe. Entonces, hablar del Circuncaribe me parece mucho más exacto. Y también
ha habido una idea por parte sobre todo del Caribe anglófono que todo lo que es el Caribe español no sería propiamente Caribe. Es una idea muy equivocada, por supuesto. Son pequeñas islas nada más las que pertenecen al Caribe anglófono, pero históricamente surgen bajo un origen común, de tal manera que están vinculadas por un origen común, pero también por el futuro, los proyectos de relación, por ejemplo, comercial, mercomunes, etcétera, unifican a esta región, de tal manera que uno puede proyectar a futuro también, por decirlo así, un futuro común. Y eso constituye una región. Ahí donde hay un origen común y un futuro común y una serie de condiciones que vinculan o estrechan la relación entre estos, distintos puntos de intersección de lo que se conoce como el Caribe o Circuncaribe como región, en realidad estamos hablando de una totalidad que yo creo que sí es más correcto llamarla así, Circuncaribe. Circuncaribe. Entonces el Caribe es todo eso, es las costas de México y Centroamérica y del norte de Sudamérica, Colombia, Venezuela, incluso las Guyanas, parte incluso de Brasil, sería parte de esta amplia región. Sí. Incluso Nueva Orleans, que también es Caribe, y la Florida, por supuesto, Estados Unidos, están estrechamente ligados. Hay casi tantos cubanos como en la isla, también ya en toda esta otra región, ¿no? De tal manera que la Florida y sus alrededores, pues, tienen, digamos, mucho en común con las Antillas. Y entre ellas, pues, principalmente Cuba, que es de las Antillas mayores la más grande. La más grande. Y bueno, son poblaciones muy diversas. Usted ha estudiado la población indígena, la población africana. Cuéntenos un poco de la conformación a nivel étnico de esta zona, de esta región. A mí me ha interesado efectivamente sobre todo la diversidad. Para mí el concepto de diversidad es un concepto clave. Y cualquiera diría que cómo en el Caribe se va a hablar de diversidad si se ha homogeneizado mucho la población cultural y físicamente, etcétera. Bueno, yo sigo considerando que no es tan así, que sigue habiendo diversidades. Por supuesto, hay muchos elementos en común, como ya decía yo, pero también hay diferencias. Uh-huh. Diferencias étnicas, diferencias lingüísticas, diferencias raciales, ¿no? Diferencias económicas, políticas, etcétera. Entonces hay una diversidad muy grande que es a lo que a mí me ha interesado estudiar en el Caribe. Principalmente dos diversidades. Como antropólogo me interesa la diversidad indígena, la diversidad étnica indígena, pero también la étnico-racial, es decir, este componente de los distintos, que como antropólogos llamamos matrices etnorraciales. La europea, ¿no?, que es una matriz también muy diversa, uh-huh, porque no es lo mismo la Europa del Norte que la Europa del Mediterráneo, ni el de Occidente con el de Oriente, ni el centro, etcétera. Hay una diversidad muy grande, lingüística, étnica, cultural, racial, etcétera, ¿no? Es una gran diversidad, pero es una totalidad. Y luego tendríamos la otra matriz etnorracial, una gran matriz etnorracial, también muy diversa, que es la africana subsahariana. La parte occidental de Cuba subsahariana, de África subsahariana, que es de donde procede el contingente enorme de población africana que llega en calidad de esclava a América. Entonces esa es toda otra gran matriz etnorracial, ¿no? Y luego tendríamos otra gran matriz etnorracial también muy diversa, que es la indoamericana, los indígenas que ya existían en América a la llegada de los europeos y que también son una diversidad muy grande desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista cultural, etnorracial también es una diversidad muy grande. No es lo mismo un quechua que un aymara, no es lo mismo, digamos, un mapuche
que un náhuatl, un maya que un purépecha, en fin, ¿no? Un lenca que un guaymí, o en fin, hay una diversidad de indígenas, de grupos indígenas, una diversidad étnica muy, muy grande, y sin embargo conforman una totalidad indoamericana. ¿Por qué? Porque por muchas diferencias que haya entre los europeos, nadie confundiría a un europeo con un africano subsahariano, la llamada África negra, ¿no? Aunque hay muchas diferencias entre los africanos también, en la África negra, porque uno los ve quizá en la percepción como muy iguales, entre ellos ellos perfectamente bien localizan las diferencias, las diversidades entre ellos, ¿no? Lingüísticas, culturales, incluso físicas, fenotípicas, etcétera, ¿no? Y es una diversidad muy grande, pero nadie confundiría un africano con un europeo. A pesar de estas diferencias que hay entre los europeos y entre los propios africanos, lo cierto es que conforman totalidades. Exactamente. ¿no? Y lo mismo pasaría con un indoamericano. Un indoamericano se diferencia del europeo, pero también se diferencia del africano, aunque entre ellos tengan también una serie de diversidades, ¿no? Claro. Entonces, esta diversidad se inicia precisamente en el Caribe. Ahí surge. Ese es el crisol donde se van a juntar estas tres grandes matrices, los indígenas que ya existían ahí, los europeos que llegan y los africanos que son llevados por los europeos. Ahí se inicia esta combinación, digamos, esta mezcla racial, étnica, cultural, etcétera, que va a dar origen a la población caribeña, ¿no? Y después a la latinoamericana, porque del Caribe van a pasar, en el caso de nosotros, pues los españoles, pero también ahí estuvieron los portugueses y por supuesto los ingleses y los franceses y los holandeses. De manera que es una diversidad también lingüística, ¿no? Quedan las lenguas europeas, por supuesto, se hablando en el Caribe. Y las las nuevas lenguas que surgen a partir de las lenguas europeas, las africanas y las indígenas. De tal manera que a esas nuevas lenguas se les conoce como creoles. Estos creoles que en un momento dado se pensó, incluso se les llamaba patois, que quiere decir mezcolanza, ¿no? Un poco despectivamente. En realidad son lenguas nuevas, tienen su estatus y ahora son muy defendidas por la gente porque las habla, y obviamente para ellos ese es, aunque muchas veces no sean las lenguas oficiales, aunque no se les considere como las lenguas oficiales de los países donde se hablan, por ejemplo en Haití, donde se habla creol, o en el caso de Jamaica, ¿no? O en el caso de la isla Guadalupe o cualquiera otra de las islas del Caribe en donde se establecieron, Martinica, por ejemplo, donde se establecieron estos creoles, en la actualidad son nuevas expresiones lingüísticas e incluso existe una literatura que trata de reivindicar esas formas de hablar de estos pueblos. Es decir, hay una literatura en creol, ¿no? Tanto inglés como del creol francés, ¿no? O del holandés. Entonces son formas que se han ido estableciendo a través de todas estas interrelaciones que han sido muy diversas. Estas son las tres grandes matrices, pero después a ellas se van a agregar otras matrices no raciales asiáticas, por ejemplo, como indios de la India, o kulis, como también se les llamó por la región de la India donde venían, los kulis, los chinos que llegaron, porque cuando ya no se podía traer a africanos como esclavos, entonces se recurrió a donde se podía obtener mano de obra barata. Es decir, que no es el color lo que determina, sino la necesidad de la fuerza de trabajo. Y ahí donde se puede obtener, no importa el color. Incluso hubo esclavos blancos, se sabe, ¿no? En menor cantidad, por supuesto, de manera muy relevante, pero los hubo. De tal forma que no es tampoco una cuestión de que únicamente los negros fueran esclavos. Eso históricamente hay que
especificarlo. Por supuesto que la inmensa mayoría pues fueron justamente de esta población que llega del África subsahariana a través de la trata, la llamada trata negrera, que pues generó todo un genocidio por un lado, ¿no? Tremendo por la mortandad enorme que había incluso en el traslado, ¿no? Y porque se le arrancó pues una gran parte de su población. Hay quienes hablan de entre 10 a 20 millones de seres humanos que llegaron a América, aparte los que murieron en los lugares donde se les cazaba, digamos, en los lugares de captura, en los lugares donde se les llevaba para tenerlos esperando el buque que llegaba cada tanto, ¿no? Que eran considerados como los depósitos o factorías, ¿no? De los europeos, y luego de ahí se llevaban a el Caribe, y en el traslado también moría una buena cantidad, porque las formas antigénicas. ¿Estamos hablando de qué siglo, doctor? Estamos hablando de varios siglos. En realidad eso duró más de 4 siglos. Si vemos todo la historia de la esclavitud en su conjunto, porque el último país en abolir la esclavitud fue Brasil, en 1888. Y la trata empezó desde los siglos XV, finales del siglo XV, ya se traían, cuando llega Colón incluso ya traía esclavos que existían en España. En Europa ya existían esclavos africanos, ¿no? Que a través del comercio transsahariano, que se llama, a través del Sahara, ¿no? Los árabes comerciaban, entre otros, también a las llamadas piezas de ébano, que eran estos negros que se vendían como esclavos, ¿no? O esclavizados, porque también decir esclavos es como considerar que es, digamos, una especie de condición, ¿no? No se trata de eso. Fueron esclavizados. No es que eran esclavos, sino que fueron esclavizados, ¿no? Entonces, por eso ahora se utiliza mucho más esto de los esclavizados, ¿no? Que fueron traídos a través de esta migración forzada, terrible, en condiciones, ¿no? Terribles, inhumanas. Sí, inhumanas. Sí, eso sigue siendo todavía algo que la humanidad sigue estando en deuda con una todo página eso. negra. Así es, una página negra de algo que fue un crimen de lesa humanidad, de millones de seres humanos, ¿no? Doctor Jesús María Serna, bueno, también hay que decir que usted preside una asociación precisamente dedicada al estudio del Caribe. Así es. Que se llama AMEC. Sí, la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe. De Estudios del Caribe. Sí. Y vamos a platicar un poco más adelante sobre esta asociación, pero usted nos hace saber que este Circuncaribe, esta región ampliada, extensa, sí, bueno, fue la puerta de entrada, ¿no? De todos estos grupos, de todos estos conquistadores y grupos humanos, y de alguna manera es el origen de todo lo que es ahora mismo América, ¿no? Sí. Quizás no le damos la importancia que tiene la zona, visto así. Y usted nos hablaba de influencias del Caribe en nuestras vidas que a veces hasta ignoramos, pero que ahí están. Así es. Háblenos o denos algunos ejemplos de esta influencia. Sí, por ejemplo, las sobrevivencias etnoculturales indígenas. Hay muchas de diversa índole, pero yo quisiera referirme aquí de algo como un ejemplo nada más, que serían las sobrevivencias etnoculturales lingüísticas. Los taínos, que eran los indígenas que vivían en las Antillas Mayores, que había 2 grupos étnicos muy diferenciados, en realidad 3, pero uno ya estaba en franca extinción. Los taínos por un lado, y por otro lado los caribes. Los caribes vivían habían ya poblado las Antillas Menores. Uh-huh. Y venían disputando las Antillas Mayores, porque las Antillas Menores estuvieron primero habitadas por los taínos, pero llegaron los caribes con una oleada posterior y tomaron todas las pequeñas Antillas, las Antillas Menores, perdón, que ese es el nombre correcto,
y ya disputaban las Antillas Mayores cuando llegan los españoles. Por eso, cuando los españoles llegan, cuando les preguntan que quiénes son esos indígenas que encontró Colón, ellos responden, somos taínos. Bueno, responden diciendo taínos. Taínos quiere decir nosotros los buenos, los pacíficos, los nobles, en fin. Bueno, todo el mundo siempre está orgulloso de su grupo, ¿no? Claro. Pero además eso obedecía al hecho de que ellos estaban peleando contra los caribes que venían en avanzada. Sí, exactamente, y los agredían y les estaban ya despojando su territorio, ¿no? Y obviamente que los veían como pues los malos, por decirlo así, ¿no? Entonces los buenos somos nosotros y aquellos son los que vienen, ¿no? Belicosos, a arrebatar, sí. Porque claro, ellos ya estaban ahí, ya tenían sus asentamientos, eran sedentarios, y los otros no, los otros venían disputando territorio, entonces aquellos sí tenían que usar las armas para agredir a los otros, ¿no? Entonces, ahí va a surgir todo el mito del buen salvaje y del mal salvaje, que los españoles van a escribir mucho sobre eso, sí, ¿no? sí. Entonces los taínos van a ser los buenos y los caribes van a ser los caníbales. E incluso se deriva de ahí todo esto del caníbal, ¿no? Porque era una forma de diferenciarlos de los taínos. Entonces, el nombre que también se le va a dar y que le va a dar nombre al mar y a la región en su conjunto, ¿no? Los caribes. Y los taínos, su lengua de los taínos va a ser muy importante. Aún tenemos sobrevivencias lingüísticas muy importantes en el español moderno, porque resulta que el taíno es la lengua indígena que ha proporcionado el mayor número de términos al español moderno. Uno podría pensar, bueno, ¿y por qué no el náhuatl? O el maya, claro, o el quechua, o el aymara, ¿no? O cualquier otra lengua indígena. No es el taíno. Ahora, ¿por qué? Bueno, la explicación tiene desde luego varias vertientes, pero una muy importante es el hecho de que los españoles primero vivieron en el Caribe y de ahí pasaron después al continente. Entonces ahí aprendieron a ver los frutos y denominarlos tal y como los indígenas los llamaban. Entonces vivieron una guayaba, para ellos fue guayaba, y cuando llegaron al continente y vieron otra fruta igual, dijeron es guayaba, era guayaba, ¿no? Ya traían el nombre. Y eso pasa con la nona, y eso pasa con la ilama, y eso pasa con la guanábana, y eso pasa con la papaya. Todos son nombres taínos. Todos esos frutos son nombres taínos, ¿no? Y luego pues no lo sabemos. Pero incluso algunos nombres que sentimos muy propios, ¿no? Como por ejemplo maguey, ¿no? Totalmente, sí. Sí, y es taíno. O incluso algo todavía más querido por nosotros, como es el maíz. Maíz viene del taíno. Maí en taíno quiere decir hilera de dientes. Sonrisa también, con forma metafórica, se utiliza así, ¿no? Y entonces, claro, lo utilizaban para la planta porque obviamente los granos del maíz están alineadas como hileras de dientes, ¿no? Y entonces ahí viene lo de maíz, por ejemplo. El maíz es taíno, huracán es taíno, hamaca es taíno, y así podríamos seguirnos con una enorme cantidad de términos que no lo sabemos. ¡Qué descubrimiento! Pero nos vienen del Caribe. Les debemos mucho a los taínos. ¿Cómo no? Y es una etnia extinguida. Por supuesto. Es una lengua que se extinguió en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, y que a mí me tocó ir como antropólogo irlas a estudiar en las islas, principalmente en Cuba, en Puerto Rico y en Dominicana. Yo hice mis trabajos de investigación del doctorado en todas estas zonas, de manera que eso me ha permitido escribir sobre eso, y la escritura me ha dado como para que se publiquen algunos libros, uno sobre Cuba, otro sobre Dominicana y otro sobre Puerto Rico, precisamente con esos estudios que yo hice de la región. Hablando de estos estudios, porque ustedes en la AMEC creo que abordan de manera muy puntual todo lo que se ha escrito y todo lo que se difunde sobre los libros del Caribe, ¿no? Sí. Sobre el Caribe, pero ¿qué tan estudiadas son, por ejemplo, las religiones? Porque ahí otra vez nos vamos a encontrar una diversidad tremenda en esta región. Sí, las religiones afrocaribeñas
han cobrado una importancia muy grande, sobre todo en los últimos años por un proceso que se conoce como proceso de transnacionalización de las lenguas afrocaribeñas, de tal manera que han pasado de las islas al continente y se están expandiendo, están en un proceso de expansión enorme. En México, por supuesto, ha aumentado muchísimo la incidencia de estas religiones, principalmente las afrocubanas, pero no nada más. Uh-huh. Las afrocubanas, la llamada santería, que es la regla de Ocha, por supuesto que ha influido en nuestro país muchísimo, y ahora encontramos una enorme cantidad de religiosos en México, tanto en la zona metropolitana como en Veracruz, en Puebla, uh-huh, en el Estado de México. Y bueno, la expansión es muy, muy grande. Incluso Tabasco, Campeche, Yucatán, todo Centroamérica también, pues tienen ya la presencia de estas religiones, que han ido creciendo muchísimo. Inclusive actualmente existe una especie de turismo religioso, se le puede llamar así, que se hace hacia Cuba principalmente, pero también a otros lugares del Caribe, precisamente para conocer esas religiones. En Cuba, por ejemplo, en La Habana, hay todo un tour para llevarlos a los lugares en donde se hacen estos rituales de la regla de Ocha, ¿no? De tal manera que vayan pues a donde está Santa Bárbara, que es la Virgen de Regla, ¿no? Que se visita, y otros lugares, ¿no? Desde luego Matanzas, en donde hay también una enorme cantidad de presencia de babalaos y de pues lo que serían ministros de culto de estas religiones afrocaribeñas. Durante mucho tiempo se les vio con cierto desdén, no se les consideraba religiones propiamente dichas, se les discriminaba de alguna manera, ¿no? Se les veía pues como sincretismos. Uh-huh. Se decía, hay religiones y hay sincretismos, ¿no? Sincretismo porque hablar de lo sincrético es hablar de un todo que se compone por partes juxtapuestas, que muchas veces son completamente diferenciadas, en una mezcolanza, por decirlo así, ¿no? En realidad ya son otras religiones. Y en realidad hablar de sincretismo ya en la actualidad también resulta pues inexacto. ¿Ah, sí? Porque prácticamente todas las religiones son sincréticas. No hay una sola religión pura. Todas. Uh-huh. El catolicismo tomó una gran cantidad de paganismos que los fue incorporando en su historia. Y no es lo mismo el catolicismo de Italia que el catolicismo de Francia, que el catolicismo de México. Y en México, por regiones, podemos hablar de catolicismos muy diferenciados. Porque la religiosidad popular le va a dar variantes muy particulares de acuerdo a la influencia también de las religiones de estos lugares donde se asienta el catolicismo. Entonces, esto ha ocurrido también con las religiones afrocaribeñas. En Cuba hay 4 variantes, son las más importantes, por ahí algo más, pero las 4 variantes más importantes son la regla de Ocha, el llamado palo de monte, que se da en Oriente, la regla de Ocha en Occidente, la parte de La Habana y sus alrededores, Matanzas, etc. Y luego estaría la regla Arara, que es también un poquito distinta, y luego una secta, así se le ha llamado, a mí no me gusta mucho este término, pero así se le ha llamado porque ha sido clandestina su desarrollo, su proceso, ha sido muy perseguida, entonces han tenido que actuar en la clandestinidad, que son los llamados ñáñigos, que pertenecen a la secta Abacuá, como también se le conoce. Entonces, esas serían como las 4 variantes, y todas están en Cuba, y son religiones pues afrocubanas. Ya no son ni africanas ni nada más cubanas, sino que son afrocubanas. O sea, tienen la presencia, tienen pues lo que serían estos componentes, digamos, africanos, sustratos les llamamos nosotros los estudiosos, sustratos africanos, y están combinados con cierta expresión del catolicismo. La expresión del catolicismo es toda esta exterioridad, los llamados santos,
Pero el religioso afrocubano está convencido que él puede dejar todo eso material y sigue siendo, su religión es una espiritualidad. Han utilizado a los santos como para hablar de sus deidades, que ellos llaman orishas, de tal manera que sus orishas tendrían alguna expresión, algún parecido con algún, por ejemplo, Cachita, que así le dicen a la Virgen de la Caridad del Cobre, para ellos es Oshun. Y entonces los colores del vestuario de Cachita, o de la Virgen de la Caridad del Cobre, que es blanco y oro, pues es lo mismo, son los colores que representan a Oshun. Entonces, como que no está peleada. No, para ellos es una expresión. Exacto, pero podría no existir, pero de todos modos para ellos esta deidad con ciertas características que representa al mar, etcétera, todo eso va a estar necesariamente en esta deidad que es un orisha, que es Oshun, ¿no? Entonces, así se ha ido generando. Y en el caso, por ejemplo, de Haití, pues es el vudú, que ha sido mucho más fuerte y que tiene una historia todavía mucho más distorsionada, digamos, porque los medios de comunicación, en fin, los propios procesos colonialistas han deformado mucho lo que es una religión y una cultura, porque es mucho más que una religión. El vudú en realidad es una forma de ser del haitiano, y que en su historia ha jugado un papel muy importante. Antes de la independencia, para iniciar la independencia, se hizo primero un acto de vudú, que para ellos fue muy significativo y simbólico, y lo siguen representando, así como nosotros hablamos del grito, ¿no?, de Hidalgo, etcétera. Pues vuelven a representar su ritual. Exactamente, para ellos fue muy importante este ritual, donde Boukman, que era un sacerdote buduista, va a convocar con los tambores, etcétera, hacer el ritual vudú, y ahí es donde se va a establecer el inicio de lo que fue el movimiento más importante de independencia que ha habido, que es la primera independencia que se logra, la más radical, y que va a fundar la primera República Negra, que va a ser Haití, y que desde entonces no ha sido perdonado. Por eso se le mantiene castigado. Hasta la fecha no se le perdona esa osadía al pueblo haitiano, que logró la independencia en 1804. Fue el primero en independizarse. Mucho después vinieron los demás, y además muy apoyados por Petion y lo que fueron los líderes haitianos, que apoyaron todos los procesos de independencia. Por supuesto, Bolívar, que recibió ayuda de los haitianos y de los jamaicanos también, ¿no?, porque también estuvo en Jamaica. Ahí escribió su Carta de Jamaica, que es famosísima, un documento histórico fundamental para entender las independencias, sobre todo de Colombia y Venezuela, pero también Ecuador e incluso Bolivia. Bolívar entonces también se vio beneficiado de esa primera independencia, ¿no? Pero Haití, les digo, fue muy castigado. Se le cobró una indemnización fuertísima por parte de Francia, y eso los empobreció mucho. Hasta la fecha sigue siendo el país más pobre de toda América, y que además ha sido azotado por huracanes y por sismos. Entonces es un país que ha sufrido muchísimo, tanto los embates de la llamada naturaleza, que en realidad son problemas también socioeconómicos, porque en realidad depende mucho de las condiciones socioeconómicas de un pueblo para que enfrentar claro, estos desastres, ¿no? Voy a recordarle a los interesados en este programa en Somos Nuestra Memoria que en esta ocasión estamos platicando con el doctor Jesús María Serna Moreno. El Caribe es el tema principal, el eje de nuestra conversación, y también la difusión bibliográfica precisamente sobre el Caribe. Un poquito nada más volviendo a Haití, porque usted mencionaba el vudú y mencionaba los medios de comunicación. ¿Usted cree que se ha tergiversado el vudú? Que sí tiene como mala prensa, por decir algo, ¿no? Tiene desde hace ya muchos se años. Le mira con mucho sí. El cine, por ejemplo, ya en los años 30 se hicieron películas deformando mucho esto, como si fueran ritos satánicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se les ve así como algo que causa terror, etcétera. Toda esta
serie de películas sobre los zombies, por ejemplo, que aún en la actualidad existen y que muestran esta idea de que en realidad el zombie pues viene también de una cierta metáfora sobre el esclavo, ¿no? Uh-huh. Porque este personaje sin voluntad propia, uh-huh, pues eso, ¿quién es? Pues es el esclavo, obviamente. Sí. Una forma de, en fin, de establecer toda una serie de formas de ver lo que era la esclavitud y esta pérdida de humanidad en la esclavitud, ¿no? Porque los negros africanos pues han sido despojados, fueron despojados históricamente de su humanidad, fueron considerados como seres que no eran considerados humanos, y así se les daba ese trato de objetos, de cosas. El dueño era propietario de esa mercancía porque era eso, ¿no? Y tenía un precio en el mercado. Y era dueño absoluto de ella y podía hacer con él lo que quería, incluso lo podía matar. No lo hacían porque no les convenía, pero los castigos eran tremendos, lo que se sabe, el trato, y por supuesto que se dieron procesos también en lucha en contra de esta esclavitud. Y muy rápidamente la población fue logrando libertad a través de ciertos mecanismos, a veces buscando lo que se conoce como libertad de vientres, porque el hijo de una indígena era considerado libre. Entonces los negros africanos esclavos o esclavizados buscaban a la indígena para tener un hijo libre. Claro, exactamente. Un hijo libre, sí. Entonces los mestizajes también surgen también por ahí. Además, muchas veces producto de la violación, inclusive del amo con la esclava, van a ser el llamado mulato, que es una forma también como de animalizar al que nacía, de una forma de discriminación tremenda. Ya el propio lenguaje va marcando, ¿no? Porque mulato viene de mula, precisamente, ¿no? Esta concepción tremenda que es algo que va a quedar ahí también en la forma de denominar, digamos, a este tipo de mestizajes. Y hablando de esta situación de que las palabras nos van ya indicando toda una forma de ver al otro, este es un área, toda la región del Caribe, de la que usted es un estudioso, es un experto, aunque ya nos aclaraba que, bueno, sus puntos principales son Cuba, Puerto Rico y Dominica, pero es un área que, si pensamos en Cuba, pues ha habido una lucha por erradicar las discriminaciones, las formas de castas, de que cada rango pues tiene derecho a diferentes cosas. ¿Cómo se vive ahora toda esta diversidad de la que usted nos habla, que tiene la región? Sí, bueno, los procesos históricos han ido, desde luego, buscando cambiar la situación, ¿no? Con la abolición de la esclavitud, que además habría que decir que no se dio por una cuestión humanitaria, sino porque así convino a los intereses económicos de los esclavizadores. O sea, el colonialista llegó un momento en donde ya no le convenía tener como propiedad a un esclavo por el propio desarrollo de la tecnología, etcétera. Entonces ya se necesitaba un cambio. Entonces ahí surge el obrero asalariado, el trabajador asalariado, y entonces eso va a generar una transformación, digamos, de estas sociedades. Pero digo, no fue una cuestión humanitaria, tan es así que donde se pudo conservar, porque había condiciones para conservarlo, así ocurrió. El caso de los Estados Unidos, de Cuba y de Brasil son 3 casos muy particulares. Inclusive a eso se le ha llamado una segunda esclavitud, porque una primera esclavitud perteneció a los inicios del capitalismo, que es el mercantilismo, la etapa mercantil, ¿no? Y entonces en esa etapa la esclavitud tenía ciertas características. Posteriormente, cuando se rompe el monopolio mercantil y surge el libre cambio, también va a haber un cambio en la esclavitud, en las formas de esclavitud. Y luego ya con la industria, con la industrialización, pues va a haber un nuevo tipo de esclavitud. Entonces Cuba, después del siglo XIX, porque Cuba antes del siglo XIX y de finales del siglo XVIII, Cuba tenía muy pocos esclavos, esclavizados. En realidad, la inmensa mayoría de los esclavizados se encontraban concentrados precisamente en Haití, en Barbados, en algunas colonias
francesas o inglesas. Jamaica, ahí estaban concentrados la mayor cantidad, ¿no? Haití era importantísimo para Francia. Era, digamos, la propiedad colonial francesa que mayor cantidad de riquezas le proporcionaba por el azúcar. Porque a través de lo que se producía de azúcar y café en Haití, se obtenía una enorme cantidad de riquezas por parte de Francia. Era como la joya de la corona. Por eso cuando la perdió fue terrible para Francia. Y bueno, la pierde porque se da la coyuntura de la Revolución Francesa. Obviamente eso va a influir en la colonia, ¿no? Eso va a repercutir en Haití, que era colonia francesa. Y entonces lo que ocurre es que 1789, que se inicia la Revolución Francesa, 1791, 1793 hasta el 94, todo ese proceso revolucionario repercute en Haití, de tal manera que en Haití, a partir de 1791, precisamente se va a generar este gran movimiento independentista que va a durar hasta 1804. Es una lucha tremenda, ¿no? En donde prácticamente los blancos son expulsados totalmente de la isla y se crea un país independiente nuevo, la primera república negra, ¿no? Que surge a nivel mundial, ¿no? Que es Haití. Entonces esos son procesos muy, muy importantes, y entonces eso va a cambiar la cuestión de la esclavitud, porque entonces eso va a permitir que muchos de los franceses que tenían esclavos, que poseían esclavos en Haití, se van a desplazar hacia Cuba, y ahí van a llevar sus esclavos, los que pudieron llevarse, sus esclavizados, y Cuba entonces va a tener la oportunidad de sustituir a Haití, y entonces va a aumentar la producción de azúcar en Cuba. Y entonces todo el siglo XIX, Cuba va a ser la otra joya de la corona. Exacto, pero ahora de Pero España. de España, sí. De España y también de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos ya en el siglo XIX empieza a invertir capital en Cuba, en ingenios y en café, etcétera. Entonces, también ya hay capital norteamericano. Por eso los Estados Unidos van a tener intereses en Cuba cuando se da la independencia de Cuba. De tal manera que... Incluso intentan, ¿no? Claro, hacerse de la isla. Los españoles, que ya prácticamente estaban vencidos por los cubanos, van a ser... los estadounidenses le van a declarar la guerra a España. La guerra de 1898 precisamente va a ser entre Estados Unidos y España, ¿no? ¿Y por qué? Porque vencida España, entonces pues prácticamente la isla queda en manos de los norteamericanos. De hecho, esa presencia norteamericana en Cuba va a durar mucho tiempo, ¿no? Pues de hecho hasta el 59, hasta 1959, que será la Revolución Cubana. Pero los intereses norteamericanos van a estar presentes, a veces invadidos por tropas, ¿no? O sea, la presencia militar en Cuba de los Estados Unidos va a estar dada en varias etapas de la historia de Cuba, ¿no? Sí. Siempre que fue necesario, pues desembarcaron los marines ahí, ¿no? Entonces, ese proceso, digamos, que se da en Cuba, también se va a dar en otros lados. El Brasil, por ejemplo, también, en el siglo XIX, también va a aumentar mucho su producción de azúcar y va a continuar la esclavitud hasta 1868. Cuba hasta 1886, 2 años antes que Brasil, y Estados Unidos también prácticamente todo el siglo XIX hasta la Guerra de Secesión, en donde ya se va a abolir la esclavitud, porque Estados Unidos había hecho su independencia antes que Haití, pero era una independencia muy limitada. Ellos no abolen la esclavitud, ellos mantuvieron la esclavitud todo un siglo prácticamente, ¿no? Entonces, sí, las 13 colonias que se independizan antes que Haití, pero con características muy distintas, muy, muy diferentes, ¿no? Que fue importante, por supuesto, ese proceso, pero para América Latina, la primera independencia pues, es la haitiana. Doctor Jesús María Serna, y de acuerdo a toda la experiencia y a ser presidente de la AME, que esta es la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe,
¿Cuál es el área que requiere mayor atención de estudio? ¿Cuál es la que se ha quedado un poco fuera de los intereses de los investigadores, de la mirada de quienes están cerca del Caribe? Habría que decir, lamentablemente, que se han perdido los estudios del Caribe como región. Actualmente los estudios son mucho más temáticos. Entonces podemos encontrar libros por temas, pero como región en su conjunto hay poca bibliografía. Creo que es lo que está más descuidado. Y en eso nosotros estamos muy interesados por impulsar. En el próximo Congreso, por supuesto, vamos a hacer todo el esfuerzo para impulsar sobre todo estas miradas que vean a la región en su conjunto, porque se está perdiendo un poco esta idea y entonces siempre se separa al Caribe anglófono del francófono, del holandés. Y se miran particularidades. Exactamente, ¿no? Y lo mismo con el de habla hispana, que es el que yo estudié. Yo estudié lo que llamo el Caribe insular hispano, ¿no? Que es principalmente Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Serían como los tres grandes países de habla hispana, aunque hay otras islitas por ahí, pero no es más irrelevante, pero principalmente estos tres, y que a veces se le ve separado de lo anglófono y de lo francófono. Y a mí me parece que eso pues es incorrecto, es necesario verlo como totalidad. Incluso decía, no solo las Antillas, sino el Circuncaribe en su conjunto. De tal manera que eso establece toda una serie de políticas, incluso a nivel de Estado. Por ejemplo, el CARICOM, que es este mercado común caribeño, se establece precisamente por estados que se encuentran no nada más en las Antillas, en las islas, todo lo que es la región insular, sino también en el Circuncaribe. Y entonces esto integra a la región en su conjunto, de manera que hay también una unión de estados caribeños, que también los estados conforman también una organización en donde están representados todos los países del área, de tal manera que eso permite establecer políticas entre ellos, porque tienen una serie de elementos comunes, no solamente en lo cultural, en lo económico, sino también pues en lo social, como llamamos en lo religioso, en lo político, pues obviamente también tiene que constituir un elemento de unificación de un área, ¿no? Entonces, estudiar al Caribe como un área no es fácil, por supuesto, en un cierto sentido, parece así como querer abarcar demasiado. Los estudios en la actualidad tienden más a ser puntuales, ser de casos, ser ¿no? más focalizados, se van volviendo como muy, a veces con miradas que se convierten hasta en miradas quizá demasiado estrechas, ¿no? Uh-huh. Y es necesario abrir el panorama también para que ese rompecabezas pueda darnos una idea de la totalidad, porque eso nos habla de la importancia que tiene la región. Si la vemos así, ya es otra la mirada que tenemos acerca de ella, ¿no? Porque hay poca conciencia de la importancia del Caribe en América Latina. Es un área muy, muy importante, por supuesto. Desde el punto de vista comercial, actualmente es el mar del Caribe es el lugar por donde circula la mayor cantidad de mercaderías a nivel mundial. Porque ahí pasan todas las que van hacia el Atlántico, que van hacia el Asia, pasan por ahí. Los que van para Europa, siendo ruta. Siguen siendo una ruta, siguen siendo este lugar de cruce de rutas a nivel mundial. Entonces es muy importante. El Canal de Panamá, por supuesto, es el lugar por donde atraviesan la mayor cantidad de mercaderías, con los buques que llevan una gran cantidad de contenedores. Hay buques que llegan a tener 5 o 6 mil contenedores, cada uno de ellos con una enorme cantidad de toneladas de mercancías. Y eso ocurre, digamos, ese es un tráfico cotidiano. Continuo, constante, claro. Constante. ¿Y en qué año se funda la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, doctor? Pues empieza allá por 1993, aunque ya se establece plenamente para el 94, y desde entonces se viene desarrollando primero
era un congreso anual, ahora es bianual el congreso, pues para dar más tiempo, digamos, a que se puedan hacer trabajos de investigación, etcétera, porque siempre anualmente era siempre muy corta el plazo. Ahora se ha abierto a 2 años y el último congreso, bueno, el más reciente, para no decir que el último, el más reciente se llevó a cabo en Mérida en abril de este año. Ahí fue donde yo pues tomé la responsabilidad de la presidencia y con la que voy a estar hasta el 2020. En abril del 2020 se hace el congreso que va a estar a mi cargo, bajo mi responsabilidad, y bueno, no es la única actividad que hace la MEC, ¿no? La MEC tiene muchas otras actividades culturales, académicas e incluso artísticas, etcétera, que pues promovemos de diversas maneras, principalmente a través, por un lado, de un seminario permanente que se hace bimensualmente de manera formal, aunque en la práctica ha resultado casi un evento mensual, porque pues si hay un ponente para que lo haga el último viernes de cada mes, se programa el seminario, ¿no? Aunque formalmente el compromiso es hacerlo bimensual, pero digo, en la práctica se ha sido así. Ese es el seminario que se hace y que tiene como sede el Instituto José María Luis Mora. Ahí se hacen estos seminarios, por lo general, digo, el último viernes de cada mes. Y ¿para todo el público? Sí, está abierto al público, y tenemos también lo que llamamos seminarios itinerantes, de tal manera que el pasado seminario itinerante se realizó en Veracruz, en Jalapa. Antes se había hecho otro en Quintana Roo, en Chetumal, y así en algunos lugares del Caribe mexicano, pues se promueve también con socios de la AMEC la organización de estos seminarios, que a veces se convierten en jornadas caribeñas, les llamamos, y esas jornadas caribeñas se realizan también a veces 1 o 2 por semestre, de tal manera que son 2 o 3 o 4 al año, depende, y eso nos permite tener una presencia también, no nada más en la Ciudad de México, porque desgraciadamente en nuestro país, pues como sabemos, existe esta tendencia a centralizarlo todo, y obviamente que nosotros nos interesa ir ampliando el rango de incidencia, de tal manera que podamos abrir las posibilidades de lo que sería el interior de nuestro país o las provincias, ¿no? Estas entidades federativas, a donde también nos interesa estar ahí presentes, ¿no? Doctor, ¿y también van a organizar próximamente las jornadas del libro caribeño? Sí, ese es el evento que tenemos ya en puerta, sí. Y es un evento para nosotros muy importante, porque se publica mucho sobre el Caribe, pero se conoce muy poco lo que se publica. Uh-huh. Desgraciadamente, por lo general, si se publica en la UNAM, pues se queda ahí entre los estudiantes de la UNAM. Si se publica en el INA, se queda un poco en ciertos sectores a donde el INA tiene, digamos, incidencia, que es mucho más abierto, mucho más importante, por supuesto. La UAM también, la Universidad Autónoma Metropolitana, también publica libros. La UACM, en fin, instituciones educativas principalmente, pero no nada más, ¿no? También otras editoriales privadas también publican libros sobre el Caribe, y a nosotros nos interesa entonces tener un día, 3 días cada año dedicados a esto que nosotros llamamos las jornadas del libro caribeño. Entonces, para nosotros es una feria del libro, pero no le llamamos así, le llamamos jornadas del libro caribeño, pero es eso, es muy específico sobre el libro caribeño.
De tal manera que los interesados o estudiosos sobre el Caribe, pues tienen la oportunidad de conocer esta amplia oferta bibliográfica que se ha ido diversificando cada vez más y que a nosotros nos interesa que llegue a un amplio público, que no se quede nada más en lo académico, en el ámbito académico, sino que se abra. Y esto pues se realiza en Tlalpan, en el centro de Tlalpan, en la Dirección de Estudios Históricos, que está en Allende, junto con esquina con Juárez. Ahí está la Dirección de Estudios Históricos. ¿Cuál fue la principal motivación que lo hizo acercarse al Caribe, doctor? Pues yo pienso que es una cuestión identitaria. Mi bisabuelo y tatarabuelo fueron negros. Yo nací en la Costa Grande de Guerrero, en Atoyac. Y yo cuando llegué a la Ciudad de México, ya, un niño, bueno, a los 8 años de edad, sentí como que mi identidad se perdió. Llegué a un lugar en donde nos decían jarochos, para empezar, sí. Cosa que nos molestaba mucho porque, pues, jarochos son los de Veracruz. Decíamos, nosotros no somos jarochos, somos costeños de Guerrero, ¿no? Y nos decían, no, hablan como jarochos, se ven como jarochos, son jarochos, ¿no? Y esas son las limitaciones chilangas. Exactamente. Entonces, se pierde un poco esa identidad, pero cuando conocí Veracruz, como que recuperé esa identidad, ¿no? Perdida. Hay mucha más cercanía, o sea que tuve que pasar por todo el altiplano e irme del otro lado para volver a recuperar ciertos elementos identitarios de música, de formas de ser, de formas de hablar, etcétera, que están muy presentes, incluso formas de comer, ¿no? Que son muy parecidas. Y en realidad lo que estaba conociendo ahí, pues, es la puerta al Caribe, una puerta de México, del Caribe mexicano, ¿no? Y entonces eso obviamente me atrajo muchísimo. Y claro, siempre me ha atraído la música afrocaribeña, el arte, la cultura afrocaribeña, me ha atraído muchísimo. Doctor, pues tenemos ya pocos minutos, pero usted nos hablaba de que, bueno, sí están presentes las actividades artísticas dentro de la MEC. Sí. Incluso, no sé si se sigue haciendo, pero había un festival del Caribe. Sí, ese festival afrocaribeño que se hacía en Veracruz, nosotros asistíamos como asociación, inclusive participamos de alguna manera como asociación en la organización de algunos de estos festivales, sobre todo la parte académica de estos festivales, y que se ha ido perdiendo. Después se pasó a Quintana Roo, después, en fin, ha habido así, ¿no?, vaivenes de los gobiernos también estatales, no siempre han tenido la posibilidad de organizar estos festivales, pero sí tuvieron su importancia, y habría que decir que gracias a estos festivales se desarrolla todo también una serie de estudios sobre el Caribe que van a ir ampliando la zona y que en Veracruz van a tener una importancia muy grande, desde luego lo que es la IBEC, que es el instituto, en el IBEC más bien, que es el Instituto Veracruzano de Cultura, actualmente tiene una enorme cantidad de estudios y de publicaciones, ¿no? Y que está tanto en Jalapa como en el puerto y en los demás lugares del estado. Si alguien de pronto se siente deslumbrado, porque lo que usted nos está diciendo del Caribe realmente sí nos abre puertas a querer saber más, ¿qué libros nos recomendaría para empezar un estudio del Caribe, incluidos los de ustedes, de luego? Sí, bueno, hay varios que son estas visiones generales del Caribe. Desde luego yo recomendaría, desde el punto de vista histórico, por ejemplo, están los libros de Moya Pons, que es un dominicano que ha hecho estudios sobre la historia del Caribe. También los libros de Juan Bosch, que también tiene un libro que es muy famoso, que es de Colón a Fidel Castro, y otro que se llama Las fronteras imperiales del Caribe, ¿no?, que también hablan sobre la historia del Caribe. Están los libros de Gerard Pierre Charles, un haitiano, que es muy importante, y su esposa, Susie Castor, y luego están
Sobre Puerto Rico hay muchos trabajos importantes. Sobre la música, por ejemplo, los libros de el llamado Chuco, que es un etnomusicólogo puertorriqueño que tiene una enorme bibliografía sobre lo que sería la salsa, sobre la música afrocaribeña, que me parece que es así, son clásicos sus libros, muy importantes. Tendríamos también libros desde el punto de vista de la antropología, pues están tanto antropología como arqueología, sobre todo los estudios arqueológicos, porque en la medida en que desaparecieron los grupos indígenas en el siglo XVI, pues es más la arqueología que se trabaja, digamos, y sobre eso están los libros de Roberto Casá sobre la historia de los taínos en las islas del Caribe. El suyo sobre Cuba, ¿cómo se llama? Sobre Cuba se llama Cuba, un pueblo nuevo, sobrevivencias etnoculturales indígenas en el oriente cubano. Ese es el libro sobre Cuba. Del doctor Jesús María Serna, nuestro invitado, para buscarlo también. Hay otro sobre Dominicana, que se llama Sobrevivencias etnoculturales de Puerto Rico, en Puerto Rico y Nueva York. Y otro sobre Dominicana, el de Sobrevivencias etnoculturales indígenas en la República Dominicana, y algunos otros estudios que he hecho sobre los aportes culturales de los taínos, de los indígenas taínos al Caribe contemporáneo, ¿no? Que es donde trato de establecer como los principales aportes que hay en la cultura afrocaribeña, ¿no? En la cultura caribeña en general, ¿no? Doctor Jesús María Serna Moreno, pues yo creo que el tema de verdad, es una muy buena introducción y querríamos volver a platicar con usted en algún otro momento, ojalá se pueda. Muchas gracias. Y bueno, está todo el Caribe anglófono y el francófono con una enorme cantidad también de textos, ¿no? Que desde luego los textos de Richard Price, que también son muy importantes, y otros textos más, y los estudios que se han hecho sobre el colonialismo, sobre la esclavitud, la historia de la esclavitud en el Caribe, que también ha sido muy estudiada, también por antropólogos y por historiadores que han desarrollado una buena cantidad de estudios en el Caribe. Pues muchísimas gracias a todos nuestros escuchas por su atención. A nuestro invitado, desde luego, les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. En la producción, Evanibaldo Morales, controles técnicos y edición de Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Soy Rita Abreu. Hasta pronto y muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima, doctor Jesús Serna. Muchas gracias por el espacio. Gracias a usted. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.